doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están, chicos? Se escucha fuerte y claro, ¿no? Muy bien. Buenas tardes. Okay. Vamos a empezar entonces la clase. Y me imagino que todos pueden ver ya esto, ¿no? Bien. El día lunes será feriado, así que vamos a continuar con la clase que dejamos anteriormente. Habíamos hablado de las ictericias, ¿no? Que son 4, 3 son las más frecuentes, la prehepática, la poshepática y la hepática. Y habíamos hablado de 2 tipos de colores. Y aquí vemos los ejemplos, por ejemplo, la flavínica que tiene un color así medio que pálido, la verbínica que es en la obstructiva, la rubínica cuando hay destrucción de eritrocitos y cuando ya está más tiempo, mucho tiempo con las bilirrubinas altas, la ictericia melánica. También hablamos de las alteraciones por vasodilatación, por hemorragia y por reacción vasculomotora excesiva, ¿no? De ahí habíamos visto algunas lesiones igual. El eritema, la roseola, por ejemplo, cuando es generalizado de la roseola, cuando son ya tipo levantados eritema, pueden ser, el eritema puede ser también generalizado, difuso. Las telangiectasias son ese tipo de arañitas que vemos acá. Las púrpuras cuando no hay vitropresión a la digitopresión. Las petequias cuando son más pequeñas las lesiones, las vivices cuando son lineales, porque que pueden darse por el rasgado, la equimosis y el hematoma, ¿no? Que cuando ya hay sangre realmente por debajo. Ok. Y quedamos acá. Las alteraciones pues, de causa pigmentaria. Vemos acá diferentes tipos de alteraciones netamente por causa pigmentaria. Pueden ser por mucha hiperpigmentación o por poca pigmentación. De las cuales vamos a ver, por ejemplo, la melanodermia, que en realidad es la coloración negruzca de la piel, que vamos a ver en la foto ahorita, ¿ya? Que tiene una característica medio que, por decir, las manos son de color más blancas, las piernas, los brazos, pero la carita es más oscura. Esto por aumento de melanina, ya que se da en la enfermedad de Addison. La mancha mongólica, que está presente en los recién nacidos, generalmente de todo lo que es la parte de los americanos, sobre todo los indios y los mongólicos, por eso se llama la mancha mongólica, que se encuentra en la región lumbosacra y que con el pasar del tiempo, es decir, desaparece cuando crece, ¿no? Las estrías generalmente son debido a la rotura de la fibra elástica de la piel como tal. ¿Ya? Y estas estrías generalmente en personas que son delgadas de joven y que se hacen gorditas cuando son grandes, pues se hacen primero violáceas, van cambiando de coloración hasta que tienen la coloración blanquecina, ¿ya? Generalmente las estrías del síndrome de Cushing, estas personas que toman corticoides, son de color violáceas. Las pecas o efélides. ¿Quién no tiene pecas o efélides? Todos. Las son en realidad manchas pardo-amarillentas debido, digamos, a la producción de melanina, debido a un factor que es por la estimulación de la tirosinasa por el efecto del solar. Ya ahora hay pacientes que tienen más, si se puede decir, lunarcitos, o como es pecas, perdón, o eférides, otras menos. Se debe mucho al gen autosómico dominante de cada persona. Ya, entonces, en realidad son, como se puede decir, pigmentaciones localizadas debidas a rayos ultravioleta. Los nevos, también llamados lunares, son acúmulos congénitos de melanocitos, ¿ya? Pudiendo, tenemos 10 minutos. ¿Saben qué, chicos? Hagamos lo siguiente. Vamos a salir y volvemos a ingresar, por favor, para que no tengamos este problema. ¿Ya? Salgámonos y volvemos a entrar. Sí, doctor. Record. Buenas, nuevamente. Y empezamos nuevamente la charla. Van a disculpar. Ok, entonces les decía de las pecas y efélides, que son manchas color pardo amarillentas, que son características. En realidad son como nuestra marca. Cuando nos reconocen, digamos, otras personas saben, digamos, dónde tenemos la pequita o dónde tenemos una hiperpigmentación que nos hacen indistinguibles, o sea, que nos hace en realidad, que nos marca la diferencia de otra persona, nos marca la diferencia entre los rasgos, digamos, tanto de piel como de estas pequeñas zonas que en realidad vienen a ser las efélides. Los nevos, que son acúmulos congénitos de melanina, ya, son los lunares, ¿no es cierto? Estos lunares pueden ser, como les decía, solevantados o planos. Entonces, de acuerdo a la cantidad de melanocitos que uno tiene.
Ahora, ustedes saben que ahora está de moda, por ejemplo, estos famosos lunares que tienen algunos datos, digamos, de ser nevo maligno o un lunar maligno, se puede decir, cuando, por ejemplo, son grandes, cuando la estructura no es regular, sino es irregular, cuando crece, por ejemplo, son datos de que el nevo o el lunar viene a ser entonces medio que de sospecha maligna. El cloasma, en realidad no, también se puede llamar melasma, son manchas parduzcas que se dan en la frente y en la mejilla. Esto generalmente se da en pacientes que tienen algunas enfermedades hepáticas, un paciente que tiene hepatitis, hígado graso, ¿ya? Entonces, en algunas enfermedades como en esta, por ejemplo, o están en el inicio, por ejemplo, de una enfermedad por hepatitis B, hepatitis C, tienen este cloasma. O en las mujeres embarazadas, por eso se llama cloasma gravídico, ¿no es cierto? Que se da en la mujer embarazada, que con el tiempo a veces pierde, pero a veces no pierde si se pone al sol. El albinismo es donde la piel, los cabellos, las cejas, los párpados, todo es de color blanco. En realidad se debe a una alteración congénita, que es autosómica recesiva, donde hay una disminución de la tirosinasa. Saben ustedes que la tirosinasa es como, por ejemplo, la pintura con la cual el melanocito fabrica melanina, ya como estuviera pintando. Entonces, en el albinismo no hay eso, no hay tirosinasa. Entonces, el paciente tiene pues los cabellos blancos, las cejas blancas, el bigote blanco, todo blanco. En cambio, el vitíligo se aprecia justamente manchas acórmicas blancas, son localizadas, regionales, donde hay liberación, por ejemplo, de hormonas contrarreguladoras, sobre todo de adrenalina, y esta zona se queda blanquecina. Son como la vaca lechera, por ejemplo, tiene puntos blanquecinos, ¿ya? Aquí lo vamos a ver en la foto. En cambio, los leucodermias son manchas acrómicas de tipo secular. Generalmente son debidas son como cicatrices blanquecinas debido a las quemaduras, o como cicatrices de quemaduras o de alguna herida. Se llama leucodermia. ¿Ya? Y los tatuajes, pues, son dibujos indelebles que penetran en la parte dérmica, en la epidermis y en la dermis de la piel. Y aquí vemos los dibujos. Vemos aquí, por ejemplo, un efélide, que esto se debe, como les decía, a la estimulación por los rayos ultravioleta, por el mismo sol, y pues son características, a veces depende mucho, les decía, del genotipo de la persona, que generalmente a veces es autosómico dominante, ¿ya? La mancha mongólica, que la mayoría de los bebés que tenemos acá, por ejemplo, tienen la mancha mongólica y a los 6 meses se pierde. Este es un nevo verrugoso. Este nevo, por ejemplo, es solevantado, pero también hay un nevo plano, ¿ya? Cuando el nevo, por ejemplo, es circunscrito, es localizado, no crece, tiene datos de ser benigno. Pero cuando el nevo crece en forma irregular, generalmente más de 1/2 centímetro, irregular, solevantado, tiene signos de que puede ser que se esté malignizando. Para eso, generalmente, aquellas personas que tienen nevos grandes, por ejemplo, deben hacerse su control para evitar de que justamente se infiltre el nevo y provoca lo que se llama el cáncer de piel. Las estrías, le decía, una persona que es flaca, luego se engorda, o en el caso de la mujer que se embaraza, y en principio las estrías se vuelven, primero son media que violáceas, al principio por rotura, ¿no?, de la fibra misma de la piel, y después se vuelven blanquecinas cuando ya pasa el tiempo y cicatriza, si se podía decir. Ya la melanodermia, que es esta, ya el cambio de coloración, la hiperpigmentación y el nevoplano. Ahora vemos las lesiones primarias y después vamos a ver las lesiones secundarias de la piel. Las lesiones primarias, que se deben generalmente a cambio de coloración o algún tipo de solevantamiento que hay, de las cuales son las más frecuentes son estas que les voy a mencionar. La mácula, ya la mácula no es más que un cambio de color delimitado en una parte de la piel, que generalmente viene a ser vascular o viene a ser hemorrágico o pigmentario, la mácula. Al decir vascular, por ejemplo, puede haber eritema o cianosis si hay vasoconstricción. Si es hemorrágico, vemos la púrpura. O si es pigmentario, vemos, por ejemplo, hipercrómicas o acrómicas, es decir, de color medio negruzco o de color blanquecino. Por ejemplo, aquí yo puedo decir, por ejemplo, esto, una mácula, ¿ya? Aquí yo puedo decir igual pequeñas máculas hiperpigmentadas.
Es una forma de describir cambio de coloración delimitado que no forma relieve, pudiendo ser de origen vascular, hemorrágico y pigmentario. La pápula, su nombre mismo lo dice, es una lesión solevantada no mayor a 1 centímetro. ¿Y qué tipo de lesiones dan estas? Por ejemplo, el acné. Las pequeñas verruguitas o las condilomatosis que uno puede tener, puede ser que tenga uno en el cuello, en la región inguinal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una pápula puede ser de aquellas personas que tienen acantosis nígricas y en el cuello, por ejemplo, que tienen insulinoresistencia o tienen acrocordomas, a veces tienen pequeñas verruguitas, son pequeñas, no mayor a 1 centímetro, se llama pápula. ¿Ya? Vesícula. Las vesículas son formaciones epidérmicas solevantadas, igual, bien delimitadas, y generalmente tienen un contenido claro, ¿ya? Menor a 0,5 centímetros. Esto es importante, el diámetro. Y también entre todo esto que estoy hablando van a entrar en el examen. Vesícula menor a 0,5 centímetros. Pápula no mayor a 1 centímetro. Estas vesículas que pueden ser confluyentes en el caso del herpes zóster, en el caso, por ejemplo, del herpes labial o el herpes genital, y la varicela que pueden ser vesículas que pueden ser dispersas, generalmente no son confluyentes. Las ampollas o flictenas ya son formaciones epidérmicas solevantadas, pero son un poco más grandes que las vesículas, ¿ya? Más amplias o más grandes. También tienen un líquido claro. Estas, ¿por qué se producen? Por un despegamiento de la epidermis. A veces generalmente afectan epidermis, pero cuando son quemaduras, en algún caso, afectan la dermis. Estas generalmente son mayores a 1 centímetro. Las pústulas pueden ser cualquiera de dos, tanto vesículas o ampollas, pero que tienen un contenido purulento. Por ejemplo, en el tema de la varicela, cuando ya está en cierto estadiaje, pues cambia de coloración y se vuelve turbio y se infecta por los gérmenes que generalmente viven en la piel. ¿Cuál es el germen que vive más frecuentemente en la piel? El estreptococo, por ejemplo, epidermidis, el estafilococo epidermidis, ¿ya? El estreptococo piógenes vive en la piel. Los nódulos es una formación sólida que se asienta en la epidermis. Esta, por ejemplo, esta formación es más profunda, ¿ya? Se asienta en la hipodermis, es como si se enraizara, digamos, en la hipodermis, en la parte más profunda de la piel, y que va creciendo con el tiempo. Provoca un relieve y un solevantamiento. Estas pueden variar de medio centímetro hasta 4 centímetros. Porque pasa de esto, ya se llama tumor. Tumor. Levantamiento congénito o adquirido que atiende a persistir hasta alcanzar dimensiones grandes. ¿Ya? Entonces, estas son las lesiones primarias de la piel. Las ronchas en realidad vienen a ser pequeños levantamientos que vienen a tener cambio en la coloración. Pueden ser rosado, pálido, ¿ya? Pueden tener bordes netos y pruriginosos. A ver, Alba Celeste, ¿qué desea preguntar? Doctor, buenas tardes. Quería preguntarle, aquí por lo general lo más común que las personas tienen es el puchichi. Clínicamente, ¿cómo se le podría decir? Puchichi, ¿no? El puchichi es la pústula, hijita. La pústula. Como te digo, vienen a ser de diferentes dimensiones. Aquí falta, en realidad, que esto ya viene a ser más patológico en realidad, y a veces es profundo, porque no solamente toma piel, sino partes más profundos, viene a ser el absceso. Aquí falta la definición de absceso, por ejemplo, que es cuando ya toma, por ejemplo, epidermis, dermis, hipodermis, viene a tomar a veces tejido muscular, en realidad viene a ser tan patológico que a veces el absceso agarra todo lo que es la parte blanda. Y hay la otra contraparte que se da, que es el flemón. El absceso es cuando es localizado y tiene una membrana. ¿Ya? Por eso es que uno agarra, corta y drena todo el absceso. En cambio, el flemón no. El flemón no tiene ese borde, no tiene la membrana. Es como si tuviera un tumor, pero si estuviera infiltrándose, como si estuviera enraizado. Se llama flemón. Entonces, ese, por ejemplo, no tiene membrana y puede abarcar dermis, epidermis, hipodermis, músculo, nervio. ¿Y en qué pacientes se presenta? Estoy viendo, por ejemplo, bastantes pacientes actualmente en los pies diabéticos. ¿Ya? Pero en principio todo empieza por una pústula. Los abscesos, los flemones empiezan por pequeñas pústulas. Estas se revientan a veces o a veces no, ni se revientan,
sino que la infección pasa a estratos más profundos y ya se produce lo que es el absceso o el flemón. Está claro. Así me gusta que levanten la mano si quieren preguntar cualquier cosa, como Alba Celeste. Entonces aquí vemos, miren, por ejemplo, lo que les decía, las lesiones primarias. Esta es una mácula hiperpigmentada, circunscrita, redondeada. Juan Carlos Marino, pregunte. Juan Carlos Marino. Bueno. Se me fue el dedo, doctor, me equivoqué. Ya, gracias. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, tenemos otra mácula hipopigmentada aquí. Esta, por ejemplo, es una pitiriasis albacolor. Este es un hongo, en otras palabras, ¿ya? Pero en este caso no está circunscrita, sino es irregular, que se puede dar en avitaminosis, por ejemplo. Esta es una pápula, les decía, una pápula no mayor a 1 centímetro. Y aquí vemos, por ejemplo, en esta imagen vemos la diferencia entre la ampolla, la vesícula. Ambas, por ejemplo, mira, estas ampollas generalmente vienen a ser en principio epidérmicas, la vesícula igual, por eso generalmente estas a veces no dejan lesión. Pero cuando la ampolla, porque la misma ampolla por el tema del compromiso que puede ser hasta infeccioso, agarra la dermis y ya deja cicatriz. Como en el caso de la varicela, por ejemplo. La varicela agarra, son pequeñas ampollitas que en principio no comprometen epidermis, pero cuando se lo revienta uno, se hace la úlcera y va comprometiendo dermis y queda cicatriz. Ya como en el tema, como por ejemplo, estas son unas vesículas, por ejemplo, de un herpes zóster. Estas cicatrizan y no dejan lesiones. Vemos aquí, por ejemplo, el tumor que le decía viene de las capas más profundas de la piel y lógicamente están como enraizadas, son duras. Aquí vemos los nódulos, por ejemplo, les decía los nódulos, no mayor a 4 centímetros, de 0,5 a 4 centímetros. Las pústulas, que pueden ser de dimensión variable, pero que tienen un contenido purulento. Y las ampollas, ¿no? La diferencia entre vesícula y ampolla. Este, por ejemplo, puede ser una varicela, ¿ya? O un sarampión, hace tiempo se había estos casos de sarampión, o un eczema, por ejemplo, que puede darse con ampollas, ¿ya? Y esta es una roncha. La roncha, le decía, son pequeños sabones o levantados de color claro o rosado, que se da generalmente como una especie de alergia, ¿no? Ahora vamos a hablar de las lesiones secundarias. De las lesiones secundarias vamos a ver la más representativa, que es la costra. ¿Cuántos de ustedes han tenido heridas o se podría decir carachas? Entonces las costras, dependiendo de la profundidad, pues van a dejar cicatriz o no dejan cicatriz. Pues las costras están formadas por células de la capa córnea, de la última capa, de los últimos estratos de la dermis, de la epidermis, ¿ya? Y estos a veces por la desecación, porque hay generalmente un trasudado, exudados de sangre, y estas van a ir saliendo y van a ir formando, digamos, la costra, ¿ya? Que se desprenden de forma de lámina de distinto tamaño. Puede ser variable. Hay de distinto tipo de piel, de distinto tipo de costra. Puede ser costras, digamos, amarillo miel, que son las costras melicéricas. Cuando uno tiene una herida, generalmente deja de sangrar para el sangrado, se hace la costra melicérica. Pero cuando el sangrado no para, a veces se colorea de color medio de sangre así oscuro, y se muere y hace la costra ya hemática, ya una costra hemática, y así de diferente, o de tejido muerto, por ejemplo, ya, entonces que ya se llama una escara, por ejemplo, si de tejido muerto. Otro término, fisuras o grietas, que son soluciones de continuidad, pero que no pierden sustancia. ¿Dónde se ve esto? Generalmente en los talones, a veces, o en las manos, por ejemplo. Como dicen, ¿no? Talón de ayoreo, dice, grueso se vuelven, y se forman grietas. Ya, eso se llama fisura o grieta. Escoriaciones son pequeñas pérdidas de sustancia, ya, pero de origen traumático. Por ejemplo, vos estás caminando y te raspas en una pared, y vos te miras tu piel y está raspado. Daña solamente la epidermis, pero no deja cicatriz. Se sana y no deja cicatriz. Son de origen traumático. En cambio, las erosiones no son traumáticas, pero también dañan la epidermis. Estas generalmente tampoco dejan cicatriz. Pero, ojo, hay erosiones que, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de una varicela, que afecta, como les había visto anteriormente, la epidermis en una ampolla en un inicio, luego se revienta, ya se llama erosión.
¿ya? Y estas erosiones, que a veces uno los molesta porque le pica, o por último se va agrandando por la infección, y ya agarra y puede provocar una lesión secundaria o una cicatriz. Pero en principio fue una erosión. O las famosas úlceras, que ya son pérdidas de sustancia, que comprenden la epidermis, dermis, pueden comprender hipodermis, ya curando con una cicatriz, siempre dejan con cicatriz. Ahora, hay pacientes que, por ejemplo, están encamados o están adinámicos, y estos pacientes generalmente no se mueven o porque tienen parálisis, por ejemplo, los miembros inferiores, o están desnutridos o son seniles, tienen las famosas úlceras por presión. ¿Qué quiere decir úlceras por presión? Quiere decir, por ejemplo, si yo asiento mi celular en mi mesa, ¿cuál es la parte del celular que está en contacto con la mesa? La parte posterior. Entonces esa parte, por la presión, por el peso del celular, en este caso por el peso del cuerpo, pues aprieta y daña los vasos y no llega la circulación a ese nivel. Es como, por ejemplo, cuando ustedes se echan mucho tiempo de un lado, hasta pueden tener escaras ustedes mismos sin necesidad de que estén adinámicos. Pero eso, ¿qué es lo que nos impide? Nos empieza a picar, por ejemplo, cuando tiene disminución de flujo, le pica la espalda, uno se rasca y cambia de posición. En cambio, los pacientes, por ejemplo, que no pueden, entonces ahí les vienen las famosas úlceras por presión, viene la escara, y ya luego se hace una úlcera grandísima y gigante con compromiso a veces de hueso. ¿Ya? Entonces, esto generalmente se ve, la representación más fidedigna de las úlceras por presión son aquellos pacientes que están parapléjicos y que están en silla de ruedas, y esos van a ver ustedes, cuando tengan ustedes algún paciente o tengan algún familiar ustedes que no pueda caminar, ustedes revísenle la nalguita donde está y van a tener ustedes cicatrices o tienen úlceras. ¿Listo? Ahora, las vegetaciones son masas lobuladas debidas a la proliferación de la dermis papilar. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Son como crecimientos que vienen de la dermis. Son una forma de tumor, el tumor se había hecho que se enraiza, ¿no es cierto? Estas vegetaciones son proliferaciones que van desde la parte de la dermis, donde tiene bastante circulación, y salen al exterior. Son como pequeños hongos, si se puede decir, que salen de la piel. Por ejemplo, un hongo que ustedes, imagínense un hongo que sale, digamos, de la tierra y crece y hace su cabecita. Esa es una vegetación. Donde tienen un pedículo, que en realidad viene a ser el tronco del honguito, que ese es el pedículo, que provoca, que le da la irrigación, digamos, al hongo, en este caso a la vegetación. Entonces, ¿qué tipo de vegetaciones conocemos nosotros generalmente? Pues vemos las verrugas, por ejemplo. Ya son vegetaciones que pueden ser muy sangrantes. Uno le corta el tronco, o en este caso el nódulo, ¿qué se llama? El pedículo que le da la circulación a la vegetación, y puede ser sangrante, ¿no? La escara es una zona de tejido necrosado. La cicatriz, tejido fibroso que reemplaza el tejido lesionado, lo que les decía, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando uno tiene cualquier tipo de herida, cuando llega por debajo de la epidermis, entonces llegan la cantidad de fibroblastos ahí. Empiezan a llegar los fibroblastos, y el fibroblasto provoca tejido de colágeno, y va provocando un tejido colágeno de cicatrización. Y se llena y se cicatriza. Esta cicatriz, por ejemplo, cuando uno tiene una herida, donde cualquiera de ustedes ha debido tener siempre alguna herida por ahí que tiene cicatriz. Ustedes fíjense en su cicatriz y van a darse cuenta que es un tejido fibrótico. Y este tejido fibrótico, van a buscar ustedes si suda o no suda. Por ejemplo, ustedes cuando están haciendo ejercicio, uno suda y transpira. Esa parte, por ejemplo, nunca más va a sudar, porque ya pierde justamente el folículo piloso, el folículo sebáceo, ya no sudan, ya no sale, por ejemplo, secreción sebácea. ¿Ya? Las lichenificaciones, en cambio, son engrosamientos de la piel de aspecto pigmentado, ya generalmente secundarios al rascado. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que me da a mí un hongo, o me da una pica, o me da, por ejemplo, una sarnita, como se puede decir, o Sarcoptes escabei, y me rasco, o me picó un mosquito, y me voy rascando porque me picó el mosquito, y empieza a sanar. Primero sana, y luego otra vez le sigo rascando, y va sanando, y por la irritación, por el continuo estímulo que voy en la piel, se va lichenificando. Para que lo entiendan en otras palabras, es como cuando un turiro entra en la madera, y la madera, bueno, lo matas al turiro, pero la madera queda sana o queda huecada.
Lo mismo pasa cuando vos irritas, le das un frote, donde sea, donde tengas una lesión por picadura, por cualquier cosa, vos le rascás y le rascás en el tema de, o lo irritás, entonces va a quedar una cicatriz y luego esta va a quedar como liquenificación. ¿Ya? Los voy a mostrar en la imagen. La goma es un nódulo reblandecido, ulcerado, generalmente es crónico. Esto estamos hablando de los nódulos que pueden ser cancerosos o no cancerosos. Una lesión típica, por ejemplo, en la varicela, que pueden haber diferentes tipos de representaciones en cuanto a lesiones secundarias y primarias. Pueden haber máculas, pápulas, vesículas, pústulas, puede haber costras y hasta cicatrices. Vamos a ver en la imagen. Caramba. Ahí vemos. Por ejemplo, aquí vemos una costra. Esta es una costra melicérica, pero tiene un halo eritematoso, como ven acá. ¿Ya? Esta es una fisura o grieta, talón de ayoreo, que les decía. Y esta es una úlcera. Las úlceras pueden tener diferente profundidad, pero ya generalmente la úlcera ya afecta ya dermis, hipodermis y hasta músculo. ¿Ya? Dependiendo de la profundidad. Esta es una erosión. En principio la erosión, esta por ejemplo ya es una erosión que ya afectó, por ejemplo, la dermis. Pero hay erosiones que solamente afectan la epidermis y dejan sin cicatriz. No dejan cicatriz. En cambio, por ejemplo, la escoriación, que generalmente es traumática, pero solamente raspa la epidermis, esa no deja cicatriz. Esta no va a dejar cicatriz. Y aquí, como ven, por ejemplo, una úlcera. Por ejemplo, yo podría decir tranquilamente que sin preguntar al paciente, podría decir que hasta ha tenido flemón enraizado. Miren, no tiene membrana. En cambio, un absceso tiene membrana. ¿Ya? Y esta también le puedo llamar úlcera, porque puede ser que haya tenido algún tipo de mecanismo por el cual se haya ulcerado esto. Puede ser que en principio haya sido un flemón y luego se abrió y se hizo úlcera. Entonces, miren, aquí es otro tipo de úlcera que se da en los pacientes que tienen paraplegia. Esta es una esclerosis, ¿ya? Que se da en la esclerodenia, o también se puede llamar esto, por ejemplo, liquenificación. Esta es una liquenificación blanca. Hay de distintos colores, ¿ya? Esto, por ejemplo, se puede presentar en los pacientes que tienen esclerodermia o esclerosis sistémica difusa, ¿ya? Y aquí vemos una escara. Esto, miren, por ejemplo, un paciente que no puede andar, ustedes le van a ver esta partecita por lo que está en contacto con la cama todo el tiempo y se necrosa y se hace una escara. Aquí vemos una cicatriz, por ejemplo, de diferente profundidad, pueden ser superficiales o profundas, ¿ya? Por esto se debe a la cantidad de fibroblastos que se da y que generalmente en un principio pueden ser de tipo de diferente coloración, eritematoso, rojo pálido, pero cuando ya la cicatriz está totalmente curada, si se puede decir, tienen a tener una coloración blanca, amarillenta o pálida. Y aquí ven, por ejemplo, diferentes tipos de vegetaciones. Miren este tipo de vegetación. Entonces, hay vegetaciones, por ejemplo, en los tumores malignos o en este tipo de tumores que en realidad vienen a ser también, tienen cierto grado de malignidad, que tienen un pedículo, ¿no? Por el cual se alimentan. El goma o la goma, que pueden ser goma, por ejemplo, solevantadas, o pueden ser gomas, por ejemplo, ya que son con tipo como eventraciones, digamos, que están hacia adentro, que generalmente son reblandecidos. Esto se da en pacientes que tienen cáncer, ¿ya? Bueno, y para terminar el tema de las lesiones primarias y secundarias, hablamos de eczema. El eczema, que es un proceso descamativo y asociado a picor. Generalmente hay el eczema agudo, por ejemplo, se caracteriza por eritema, edema, vesículas y exudado y prurito. Y el crónico, por liquenificación. Por ejemplo, esta lesión, a ver, ¿dónde está? Esta lesión, si tuviera un poquito de halo, por ejemplo, aquí, o una solevantación un poquito más, yo podría decir que es un eczema. ¿Ya? Entonces, hay el eczema atópico, por ejemplo, que son lesiones descamativas rojizas, o en las flexuras. Por ejemplo, aquella persona que tiene urticaria o tiene alergia, por ejemplo, tiene un eczema atópico. Lesiones descamativas rojizas. Ya primero hará una roncha y luego hará eczema tal vez. Y el eczema de contacto, por ejemplo, yo, qué sé yo, lavo mis tenis con algún tipo de detergente
y el detergente me provocó algo. Y empiezo a tener este eczema, caracterizado por la aparición de placas descamativas en la superficie cutánea por irritación. Y me pica y puede ser que hasta haya una abrasión después, ¿no? Ya, este es el eczema. La liquenificación, engrosamiento o aspecto áspero de la piel, es decir, que se engruesa la piel para que ustedes sepan, se hace más notoria en las marcas cutáneas. Puede ser ocasionada por tratamientos repetidos o irritación. Esto les decía, por ejemplo, si yo me rasco, y listo. Tanta gente viene, porque doctor, por favor, ya he ido, mire, a 1000 dermatólogos, he ido a 1000 médicos, y no sana mi herida. Yo quiero, doctor, que usted me sane. Yo confío en usted 100%. Y le decía, mire, señora, esto ya es una liquenificación. Por más 1000 cremas que le dé, o por más que vaya al mejor médico del mundo, esto no va a sanar. Yo le explico, es como si estuviera ingresando un turiro a una madera. Lo matas al turiro y la madera queda sana o ahuecada. Le tienen que explicar a ustedes eso más o menos. Es una idea media grotesca, pero para que puedan explicar y la gente pueda comprender. Ya, la cicatriz queloidea. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, tienen vacuna contra la tuberculosis desde niños y tienen una cicatriz en el hombro? Y a veces esta cicatriz por el tema de que uno le pica en principio, o a veces porque al mismo tiempo este tipo de vacuna, por ejemplo, tiene una proliferación, o sea, tiene una actividad local ahí por cierto tiempo, porque así tiene que ser, ¿ya? Deja una cicatriz un poquito grande, otras no. Estas cicatrices que ya son neoformaciones fibrosas, duras, de color rojo intenso. Sobrepasan la herida original, a veces con prurito, a veces no, ¿ya? Reaparecen in situ. ¿Qué pasa? Si lo sacaba, doctor, por favor, sáqueme. Yo tenía un amigo que tenía justamente una cicatriz coloidea en el hombro por la vacuna, y se lo rascaba, ¿no? Y bueno, pues le creció y le dije que no se rasque, pero lo llevé con un amigo y, doctor, sáquemelo, le dijo, bueno, y mi amigo se lo sacó a petición. Y a los 6 meses estaba más grande. ¿Qué les parece? Entonces, esa cicatriz queloidea. Neoformaciones fibrosas por neovascularización y se queda más grande. La placa es cuando existe más de una lesión elemental entremezclada. Como les decía, puede ser, por ejemplo, una costra, una ulceración, ¿ya? Puede haber, en la psoriasis, por ejemplo, en la psoriasis puede haber distintos tipos de lesión, ¿ya? Puede ser fulgurácea, es decir, que pueden ser muy pequeñas y fácilmente desprendibles. Por ejemplo, la caspa. Y la escama es cuando aparecen, pues, siguiendo la lesión primaria. Vamos a ver la imagen mejor. Aquí vemos, por ejemplo, este es un eczema. Ya, podría yo decir que es un eczema atópico, por ejemplo. Y este es un eczema liquenificado, por ejemplo. Esta es una cicatriz queloide. Como ven ustedes aquí, por ejemplo, no tiene glándulas sudoríparas ni sebáceas. Toda esta piel de este niño, por ejemplo, no va a sudar. Es decir, no está en el tema de la función, digamos, que normalmente tiene la piel. Y esto hace que el niño puede tener aumento de la temperatura corporal siempre, por ejemplo. Una cicatriz queloidea en este caso levantada totalmente, ¿no? ¿Ya? Una liquenificación, que es esta, ya que es cuando se engruesa, por ejemplo, el estrato córneo, como les decía. Ya se endura. Puede ser, por ejemplo, que este paciente se ha arrodillado tantas veces y que, bueno, y se ha engrosado. Una liquenificación. Una escama, por diferentes tipos de causas. Por ejemplo, esta escama, tenemos 10 minutos. O esta escama, por ejemplo, que puede ser, por ejemplo, para el uso de un detergente y que me lastimó y empieza a tener una descamación, con el caso de caspa, por ejemplo, ¿no? Y la placa, diferentes tipos de lesión, puede ser eczematoso, puede ser, por ejemplo, con costra, con pequeñas úlceras, diferentes tipos de lesiones, la placa, ¿ya? Y, caramba, se trancó. Esto debe ser por los 10 minutos. Un momentito. Ya. Ahora vamos a entrar a lo que se llama humedad de la piel. La humedad de la piel está dada por la capa papilar, es decir, la capa papilar, la capa dermis, la epidermis, la dermis. En la dermis, que es la capa papilar, están las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas, ¿ya? Provocando generalmente la evaporación en forma para perder el calor. ¿Ya? Entonces, esta participa, por ejemplo, como una forma, por ejemplo, de pérdida de calor. Al principio ya habíamos hablado de temperatura, ¿ya? Entonces, existen dos tipos de glándulas sudoríparas, denominadas écrinas y apócrinas.
Las écrinas se encuentran en en todo el cuerpo, ¿ya? Tienen un funcionamiento inmediatamente después del nacimiento. Desde el nacimiento estos ya empiezan a fabricar, uno por eso puede sudar. Generalmente el sudor de esta glándula es citrino, ya algo salado y sin olor. ¿Cuántos de ustedes han trabajado alguna vez o han hecho alguna actividad física y sudamos? Y alguna vez se nos ha metido a los labios y lo probamos y es salado. Es sudoración de las glándulas écrinas. En cambio, la secreción de las glándulas apócrinas o sexuales, que se encuentran, como su nombre lo dice, en los órganos sexuales. Puede estar cerca del ano, de la ingle, de las axilas, de la areola mamaria, que estas vienen a tener su funcionamiento ya cuando tenemos 10, 12 años en la pubertad. Estas, por ejemplo, tienen un olor desagradable, ¿ya? Generalmente cuando uno tiene falta de aseo, es desagradable. Aunque sin falta de aseo, la coloración viene a ser, perdón, el olor generalmente es diferente al de las glándulas écrinas. Ahora vamos a hablar de algunas definiciones en cuanto a sudoración. Tenemos, por ejemplo, la hiperhidrosis. Esta hiperhidrosis se divide o se clasifica en hiperhidrosis difusa, cuando el predominio generalmente viene a ser nocturno, o puede ser diurno, pero generalmente todo el cuerpo suda. Ya hay estados patológicos que provocan esta hiperhidrosis difusa, como por ejemplo la tuberculosis, el climaterio o la obesidad. Una persona gorda, por ejemplo, tiene tendencia a sudar. Un paciente que está enfermo por una neumonía o cualquier infección que está encamado tiende a sudar. Un paciente que tiene dengue, por ejemplo, cuando está en la fase de escalofríos, hace hiperhidrosis difusa. Ahora, la hiperhidrosis circunscrita, que es el nodurum, ya se presenta generalmente en los lugares, por ejemplo, en las palmas, en las plantas, en las axilas, ya como consecuencia de distonías neurovegetativas. ¿A qué quiere decir? ¿A qué quiero llegar? Por ejemplo, si me entero de una noticia grave, por ejemplo, de alguien de mi familia, te empieza a sudar mis manos, empieza a sudar, por ejemplo, mis plantas de mis pies, mis axilas más frecuentemente, o estoy frente a un examen, o voy a recibir una noticia tan importante, por decirte, y empieza a sudar. Distonías neurovegetativas o por emociones. ¿Ya? Hiperhidrosis circunscrita. Y la hiperhidrosis gustativa es cuando, por ejemplo, imagínense el plato más rico que hayan comido ustedes y que su madre está cocinando al fondo y la olla huele y ustedes huelen ese olor. Desde ya se les hace agua a la boca. Se les hace la boca y les da hambre. Entonces, justamente, viene en la región infraorbitaria, labio superior y la punta de la nariz. ¿Ya? Y nuestras glándulas, por ejemplo, de la lengua y nuestras glándulas salivales empiezan a secretar saliva. Hiperhidrosis gustativa. La sudamina o pitaí, sobre todo se da en niños, ¿no? Se presenta cuando, por ejemplo, hay sudoraciones intensas. ¿Qué pasa? Los niños generalmente cuando duermen y hace calor, empiezan a sudar mucho. Y como están echaditos en la espaldita, la parte de la espalda donde normalmente sudan, empiezan a sudar bastante y se irritan tanto que a veces sale lo que se llama pitaí, que son pequeñas bolitas, son obstrucciones de las glándulas sudoríparas, ¿ya? Y dan lugar, ¿no?, a pequeñas microburbujas de agua y se obstruyen y bueno, pues se les da, por ejemplo, alguna crema que justamente desinflame y pueda dar nuevamente salida de la secreción pilosa. La hipohidrosis es la disminución de la sudoración que se da en estados, por ejemplo, de deshidratación. ¿En qué pacientes? En el coma diabético, por ejemplo. En aquel paciente que está con diarrea, o aquellos síndromes simpáticos, o hay cuando está consumiendo algún medicamento como la atropina, por ejemplo, que disminuye la secreción o la saliva, por ejemplo, en esos estados hay hipohidrosis. La anhidrosis, por ejemplo, es total ausencia de sudor. ¿En qué pacientes se presenta, por ejemplo, esta anhidrosis? En pacientes que tienen hipotiroidismo. Cuando están en la consulta con las fases, de hipotiroidismo, le dice, señora, ¿usted suda? No, doctor, no sudo. La bronhidrosis es la sudoración que tiene un aroma desagradable. Cuando te acercas a la persona o está cerca de vos y huele feo, porque su sudoración de las glándulas apócrinas es desagradable. Ya se debería la secreción de las glándulas apócrinas que excretan sustancias aromáticas del intestino. Ahora, ¿qué pasa en aquellas personas que están enfermas, por ejemplo, porque hay personas que se enferman, por ejemplo, del hígado, o aquellas personas que tienen una ingesta de ajo o algún tipo de como cebolla, por ejemplo, y estas la exhalan, la sacan por medio de las glándulas apócrinas,
¿ya? Y justamente tiene el olor, ¿no es cierto?, a ajo. La cronhidrosis es la sudoración con coloración. Muy raras veces se presenta, pero es un paciente que tiene hiperbilirrubinemia, por ejemplo, que por obstructiva, ya tiene esto, ¿no? Tiene cronhidrosis, perdón. Y la hematidrosis es la sudoración rojiza que se debe a la destrucción de los glóbulos rojos, también muy raro. Y la urihidrosis, que estos tres términos, la cronhidrosis, la hematidrosis y la urihidrosis son muy raros. La urihidrosis es la sudoración con urea, con bastante urea, ¿ya? Las cuales se depositan en la piel a modo de cristales. Y cuando uno agarra, por ejemplo, termina suda, se seca y como pequeños cristales salen de la piel. Esto, por ejemplo, se da en aquellos pacientes que tienen alteración en el riñón, por ejemplo, y no tienen cómo sacar la urea y hacen alguna actividad física, sudan y sale así como cristalino. La untuosidad se caracteriza porque la piel, bueno, es una característica de la piel debido al producto de la secreción de las glándulas sebáceas. La untuosidad es la secreción, si se puede decir, sebácea que tiene la cara, por ejemplo, las manos, la piel, hasta cierto punto es benigno y es bueno. Evita, por ejemplo, que se reseque la piel. Evita, por ejemplo, que tenga uno lesiones como, por ejemplo, descamación o quemaduras de primer grado por el sol. Para eso sirve la untuosidad, debido a las glándulas sebáceas, ¿ya? Entonces, sí tiene la función de proteger, impermeabilizar y suavizar la piel. Ahora tienen pequeñas modificaciones, las cuales, por ejemplo, la hiperesteatosis. Aquel paciente que todo el tiempo tiene glándulas funcionando, glándulas sebáceas funcionando y tiene como sebo en la cara. Ese tipo de paciente, por ejemplo, tiene tendencia a tener, por ejemplo, lo que es acné, el acné conglomata, los diferentes tipos de acné. Generalmente lo que sale es muy oleoso, muy seco, muy, muy denso y a veces se tapa. Ya vamos a terminar, chicos, tenemos un minuto. La hipoesteatosis se presenta en pacientes que tienen caquexia o esclerodermia. Y la esteatosis es la atrofia congénita de las glándulas sebáceas. Esos pacientes, por ejemplo, no tienen untuosidad. Aquí vamos a quedar, a ver, quienes levantaron la mano, pregunten. Kenia Carballo, pregunte. ¿No? ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctora Anabel Pantoja, Ya. no es que habló sobre las manos que sudan, no es cuando tienen sobre Emociones. así, sí, emociones. ¿Y qué Hiperhidrosis pasa? circunscrita. Sí, ¿y qué pasa con las personas, digamos, que están en total tranquilidad y aún así sudan? O sea, que todo el Ah, ya. tiempo sudan. Ya, es buena pregunta. Por ejemplo, yo puedo decir, por ejemplo, que esa paciente tiene un síndrome tensional o está con una ansiedad, por ejemplo, en el subconsciente. Créame que la hiperhidrosis, por ejemplo, circunscrita tiene un fondo siempre. Ahora, una persona obesa, por ejemplo, esa persona puede tener tendencia a tener, digamos, sudoración por las glándulas apócrinas, porque no tiene por dónde perder, digamos, y a veces el tejido graso es muy grueso. Ya, en esas personas Lo sí puede digo, pasar. en mi caso, digamos, que yo no soy obesa, mi peso es ¿Ya? entre 50 kilos Claro. normal, digamos, y Debes tener algún cuadro que está en tu subconsciente y esto te está provocando, digamos, el tema de la hiperhidrosis circunscrita. Habría que analizar a detalle, digamos, esto individualizar en tu caso. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta?